Hoy se han congregado todos los astros contra mí y aparte de, lo siento mucho, llegar tarde, pues entre otras cosas ha sucedido esto porque la impresora no me ha querido funcionar, con lo cual voy a tener que revisar mis notas en el iPad y en caso de que falle, pues en el ordenador, o sea que más o menos estoy cubierto. Como digo, se han congregado todos los astros porque da la casualidad de que hoy es el día que empíricamente tengo más material, en el sentido de que normalmente traigo como unos 15 folios de notas y hoy tengo como unos 28, o sea, realmente los padres de la Iglesia pues dan mucho de sí. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar en la cuestión. El tema de la clase de hoy es Filosofía de las Artes en el cristianismo alteo medieval. Era simplemente un título, podía haber elegido muchos otros, para nombrar incluso el propio contexto de debate y estado de la cuestión. Porque uno de los temas que tenemos que abordar hoy, como ya abordamos en la clase sobre el Paleolítico y el Neolítico en relación con la prehistoria, es la cuestión de los periodos históricos y su bautismo y su periodización exacta, ¿no? En qué medida se puede hablar de... ¿Por qué tiene sentido o no en historia del arte hablar de época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea? Si esos periodos se aplican por igual en todas las regiones, continentes, civilizaciones o no. Y en el caso que estamos ahora tratando, pues si se tiene que hablar de arte paleocristiano, arte tardorromano o arte alto medieval. Bien, por empezar por algún lado, podríamos decir que el gusto por la periodización tripartita, la idea de que en realidad es algo muy retórico, ya lo visteis los que leísteis a Cicerón, es relativamente reciente digamos en Occidente, se remonta como muy pronto a Joaquín de Fiore con su teoría de las tres edades de la humanidad o del espíritu, podemos llamarlo así, que es lo que tenéis en pantalla. Lo que tenéis en pantalla es el libro de las figuras, la tabla 11 del Códice Regiano del siglo XIII, encontrado por Leone Tondelli en 1936, en el que se representa pues las tres edades según Joaquín de Fiore, a saber, la edad del padre, que sea la edad previa a la edad desde la emisión de las leyes, de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, desde la emisión de los 10 mandamientos hasta el nacimiento de Jesucristo, la época del Hijo, que sería desde el nacimiento de Jesucristo hasta un periodo indefinido, una fecha indefinida que algunos situaban por aquel entonces hacia el 2200, 1200 y pico, que era cuando llegaba el juicio final, y finalmente la edad del Espíritu Santo. Bien, esta periodización es una periodización, como digo, bastante extraña para la tradición cristiana, dado que los escritores medievales solían dividir la historia, pues, o bien, según, como ya hemos visto, los 4 reinos de Daniel, seguro que os acordáis, ¿no?, del primer sueño de Nabucodonosor, donde sueña con un coloso que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de hierro y de barro, y que ese coloso termina siendo destruido por una roca que simboliza al pueblo hebreo, y todos los debates que hubo acerca de la vinculación entre estas 4 edades o reinos y las famosas edades de oro, plata, bronce, etcétera, de Siodo. Bien, o bien lo periodizaban de esa manera, o bien apelaban a las 6 edades del hombre, a las 6 edades del mundo, mejor dicho, de San Agustín. Aquí lo que está haciendo San Agustín, en su teoría de las 6 edades del mundo, que está en la Ciudad de Dios, es partir de la segunda epístola de Pedro, Pedro 2, 3, 8, en el que se dice que un día de Dios equivale a 1000 años un día de Dios equivale a 1000 años de los hombres, de modo que se podría de manera estricta vincular Teodicea con cronología, de tal forma que se explicaría que el mundo es imperfecto y contiene sufrimiento en la medida en que no está del todo terminado. Esto es infecto, no es perfecto, es infecto, todavía está haciéndose. Y en ese sentido se podría cuadrar perfectamente la historia de la humanidad en los 6000 años que corresponden a los 6 días que tardó el Dios en crear el mundo. El séptimo día sería precisamente el día de la redención, el día del juicio final, el famoso reino de los 1000 años sobre la tierra, de Jesucristo sobre la tierra, que contra ciertas interpretaciones quiliásticas, o sea, interpretaciones milenaristas, que pensaban que el fin del mundo pues era algo empírico y visible, quiero decir que iba a caer realmente fuego del cielo y que iban a aparecer los jinetes del Apocalipsis y demás, lo que interpreta de una manera muy interesante San Agustín, que le convierte, digamos, en el padre del postmilenarismo medieval, es que ese séptimo día, que equivaldría al séptimo milenio, no sería tanto un periodo mundano histórico, sino que sería algo así como una especie de eón ahistórico eterno,
lo cual permitiría hablar de una suerte de juicio final permanente, que es lo que luego sistematiza Bede el Venerable, el padre de la historia de Inglaterra. Esto es importante señalarlo porque no todos los padres de la Iglesia pensaban que la época del Apocalipsis iba a suceder hacia el año 1000, como algunos todavía sostienen de manera mitológica, entendiendo que los medievales eran tan tontos. Bueno, en primer lugar, que tenían sistemas de medición tan precisos como para saber cuándo era el año 1000, y en segundo lugar, que eran tan estúpidos de pensar que verdaderamente en el año 1000 pues iba a caer fuego del cielo. De hecho, Hipólito de Roma sitúa, interpretando de una manera un poco alegórica el diluvio universal, el fin del mundo en el año 500, y el año 1000 estaba bastante discutido, incluso en época de San Agustín, quien, a juzgar por la forma en la que murió, ¿no? Hay que recordar que San Agustín muere durante el asedio de los vándalos a Cartago, en lo que él pensaba directamente que era el fin del Imperio Romano, que tenía absoluta razón al respecto, ¿no? Frente, digamos, a las visiones más apocalípticas del pensamiento de San Agustín, aquí lo que habría que reivindicar es cómo San Agustín pues, crea toda una forma de pensar la historia que pervive por lo menos hasta el siglo XII, cuando Joaquín de Fiore plantea su modelo alternativo. Bien, ha habido muchas formas de referirse, quiero decir, ¿de dónde surge exactamente esta terminología de la Edad Media? Bien, todo esto viene más en última instancia de Petrarca. Petrarca utiliza a partir de la década de 1330 aproximadamente el término antiguo para referirse a la cultura precristiana y el término moderno para referirse al cristianismo, pero en ciertos textos, por ejemplo, en su Apología contra las calumnias de un galo anónimo, afirma que la literatura tardía está, cito textualmente, rodeada de una oscuridad y una densa bruma. Estaba refiriéndose, por supuesto, a esa literatura tardorromana que tanto le gustó al novelista al novelista decadentista Joris Karl Huysmans, ¿no? En su famosa novela A Contrapelo, pues tiene toda una defensa del estilo decadente frente al clasicismo de Virgilio, Horacio y Cicerón, que era lo que verdaderamente consideraba o llamaba Petrarca con el término las luces de la humanidad, ¿no? Bien. En los versos finales de Sudáfrica, que él consideró siempre su obra más importante, es interesante ver cómo pues la historia te recuerda por chorradas, ¿no? Rousseau, que dedicó toda su vida a escribir novelas epistolares para que lo leyeran las señoritas bien, pues terminó siendo recordado por El Contrato Social, que es una obrita que escribió en los tiempos libres y que dejó inacabada. Y del mismo modo, Petrarca, que se pasó toda su vida escribiendo un poema épico sobre Escipión el africano en latín, es recordado por los poemitas que escribía en los tiempos libres en latín, que es el Cancionero. Bien, pues en el África, en los últimos versos, dice lo siguiente: mi destino es vivir entre tormentas variadas y confusas, pero vosotros, como espero y deseo que viváis mucho más tarde que yo, ojalá conozcáis una edad mejor. Este sueño de la desmemoria no durará para siempre. Cuando la oscuridad se haya dispersado, nuestros descendientes podrán regresar de nuevo en su pureza radiante postrera. Bien, es a partir de estas afirmaciones dispersas de Petrarca que el historiador Leonardo Bruni, en su Historia del pueblo florentino del año 1442, introduce el término media tempestas, esto es tiempo medio, para referirse al periodo que iría desde la caída del Imperio Romano, que Bruni fecha en el 476, hasta Petrarca, que se pondría el comienzo precisamente del renacimiento de las artes y las letras. César Baronio, en el tomo 10 publicado en el año 1602 de sus Anales Eclesiásticos, que se trata de la respuesta católica a la historia del papado expuesta por los luteranos en sus centurias de Magdeburgo, acuña precisamente la expresión Edad Oscura para referirse al periodo que va desde la caída del Imperio Carolingio en el 888 hasta los primeros antecedentes de la Reforma Gregoriana, que él sitúa en el papado de Clemente II en el año 1046. Esto era por parte de César Baronio, un historiador como no ha habido otro seguramente en el siglo XVII. Esto era una concesión, una breve concesión que hizo César Baronio a los protestantes, que calificaban a todo el periodo de la Edad Media como pornocracia o gobierno de las rameras, apelando pues, a todo lo que tuvo que ver con el papado, la venta de indulgencias, etc. Baronio es interesante cómo utiliza el término Edad Oscura, proponiéndolo como posible término para referirse a esa época junto con otros dos. Cito textualmente el pasaje en el que él acuña el término, dice lo siguiente: esta edad, que dura unos 100 y pico años, la nueva edad que estaba comenzando bien podría llamarse de hierro por su dureza y desnudez, de plomo por su bajeza y abundante maldad, y sobre todo oscura por la inopia de sus escritores, ¿no? Inopia scriptorum.
Aquí es interesante constatar cómo frente a los dos otros calificativos, ¿no?, de hierro y de plomo, que recuerdan evidentemente a Hesiodo, pero también a Daniel, el último calificativo, Edad Oscura, no se refiere a que fuera una época pues especialmente donde las personas fueran especialmente ignorantes, sino que se trata de una clasificación epistemológica, saber, la edad es oscura porque quedan muy pocos documentos que constaten qué es lo que sucedió allí. Bien, esto se percibe muy bien pues simplemente revisando el número de volúmenes de la Patrología Latina. La Patrología Latina es una antología de todos los textos publicados por los obispos o personas vinculadas a la Iglesia, que realizó en el siglo XVIII un tal Jacques Paul Mingue, no está todo, ¿no? Y es que es una cosa brutal, ¿no? Es toda una biblioteca, básicamente, ¿no? Y en esta Patrología Latina, si uno mira simplemente el número de volúmenes, pues se puede ver cómo se pasa de que en el siglo IX hay 33 volúmenes de textos de obispos, cardenales, lo que sea, a tan solo 7 volúmenes en el siglo X. ¿Bien? Entonces, evidentemente, es una edad oscura, insisto, no porque se hubiera eclipse perpetuo, sino tanto de la inteligencia como del Sol, sino porque no nos quedan documentos de lo mismo. Bien, son los historiadores protestantes, precisamente, los que, aprovechando esa concesión de Baronio, pues le empiezan a dar un sentido peyorativo en lo que Baronio, como he dicho, tan solo tenía un sentido epistemológico. Así, Gilbert Burnet, en su Historia de la Iglesia Reformada de Inglaterra, pues ya empieza a hablar de la época oscura como una época pues de fanatismo, de subordinación de los fieles a una iglesia prostituida, etc. A su vez, el término Edad Media pues va teniendo su pequeña progresión en la historiografía de esa época, hasta que finalmente se convierte en canónica la división tripartita en Edad Antigua, Medieval y Moderna, en la Historia Universalis de Christoph Celarius, que publicó en el año 1702. Pero no es hasta esa fecha, hasta el 1702, que finalmente se establece la distinción entre antigua, medieval y moderna. Y no es... Y aquí es donde empieza lo importante. Bueno, la ilustración creo que necesita ninguna explicación, ¿no? Cualquiera que haya tenido infancia sabe que esto es el Age of Empires 2, en concreto el primer estadio del juego, ¿no?, que se llama precisamente Edad Oscura, donde pues tan solo puedes tener como soldados unos tíos con maza y demás. Bien. Es Gibbon, el autor de la Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, el que comienza a utilizar como sinónimos Edad Oscura y Edad Media. Precisamente, y esa indistinción entre Edad Oscura y Edad Media luego será reproducida y entrará en la historia del arte a través de Burckhardt, ¿no?, con su famosa teoría del Renacimiento como pues desvelamiento del humano frente al Dios que habría dominado de manera omnímoda el medievo. Bien, entonces hay que enfrentarse, lo quiera uno o no, para hablar del medievo, con el libro de Gibbon, que es un libro clásico, ¿no?, que es un libro paradigmático además de la Ilustración, con toda esa combinación de antisemitismo, metáforas de la luz contra la oscuridad, pues, ¿cómo decir?, exaltación de precisamente los clásicos, ¿no?, Cicerón, Virgilio, Ovidio, visión, también construcción ideológica de la historia, como una historia que o bien es de absoluto progreso o bien es de absoluta decadencia, pero que sobre todo funciona como magistra vitae, esto es, que permite pues lanzar admoniciones hacia el presente. Así Gibbon pues escribe el libro como luego han hecho muchos, ¿no?, incluido por ejemplo el propio Gustavo Bueno, cuando en su libro sobre las categorías de la filosofía política pues habla de la caída del Imperio Romano, y en realidad lo que quiere hablar es de la caída del Imperio Soviético, de la URSS. Pues bien, Gibbon es el primero que digamos acuña esta moda de hablar del Imperio Romano cuando uno se quiere referir a otra cosa, ¿no? Y así él en parte se está refiriendo pues a la importancia que va teniendo poco a poco pues el ejército en la construcción imperial británica a finales del siglo XVIII. Gibbon, de una manera que prácticamente ha entrado en toda la historiografía a partir de entonces y que yo creo que se enseña todavía en las escuelas, pues cifra la caída del Imperio Romano en una doble etiología. Bien, hay que decir una cosa, no es para nada arbitrario que la caída del Imperio Romano haya suscitado tantas polémicas, porque yo creo que se trata de la verdadera piedra de toque de cualquier historiografía. Quiero decir, en muy pocos casos se ha dado un ejemplo experimental perfecto de dos sociedades prácticamente idénticas, como es el caso del Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, en el que uno le sobrevivirá al otro 1000 años. Que esto es lo que realmente resulta como extrañísimo, porque tanto el Imperio Romano de Occidente como el de Oriente estaban sometidos a las mismas tensiones sociales, políticas, militares,
De hecho, la mayor parte de las derrotas militares las sufrieron no los ejércitos del Imperio Occidental, sino las del Imperio Oriental, y sin embargo el que cayó fue el Imperio de Occidente. Entonces no es de extrañar, como digo, que en un famoso artículo de Alexander Demant, publicado en el año 84, se enlistaran más de 110 teorías distintas sobre la caída de Roma. Bien, la primera de todas ellas es la de Gibbons, es la más conocida, según la cual el Imperio Romano cae, en primer lugar, por una decadencia interna, vinculada pues con esto que estáis viendo, o sea, con pues los placeres carnales, y por otro lado por las invasiones bárbaras. Bien, lo de las invasiones bárbaras nadie se lo traga ya, evidentemente, porque se trata de que en un periodo más o menos de unos 100 años hubo una inmigración de unos 750.000 bárbaros, entre comillas, comparado con una población de casi 40 millones de romanos, con lo cual, digamos, la transformación que realizaron en términos por lo menos demográficos fue nula. Más o menos lo que hubo en todo caso fue un recambio de élites, más que una verdadera invasión, etc. Por otro lado, tampoco se sostiene pues, esa visión absolutamente decadentista de la Roma del siglo III, que es una visión que los propios romanos pues, tenían muy asumida, precisamente por la cuestión de la pietas. Ya habíamos visto cómo el general romano o el emperador romano, cuando entraba triunfante en Roma, se le aplicaba un ritual que consistía en que le acompañara en el carro un esclavo que le iba recordando que era mortal. Y así, del mismo modo, pues parece que los romanos, que también eran muy modestos, por ejemplo, atribuyendo a la filosofía griega muchas cosas que en realidad eran innovaciones romanas, pues también eran muy dados a la nostalgia de tiempos pasados. Esto se ve muy bien en la sátira décima de Juvenal, que es donde se acuña el término panem et circesem, o circesem, o sea, pan y circo, la idea de que el Imperio Romano a partir de un determinado momento tan solo se sostendría pues, con unos espectáculos grotescos, del mismo modo que cuando el Titanic se hundía, pues la orquesta seguía tocando. Bien, esto, como digo, es algo que está muy exagerado, y que también se puede ver pues, en las distintas fechas que la gente da del comienzo de la decadencia del Imperio Romano. Claro, porque, claro, ¿cuándo empezó exactamente la decadencia del Imperio Romano? Según Gibbons, comienza en el año 98 con la muerte del emperador Nerva. Aquí lo que está haciendo en realidad Gibbon es tomar la cronología o la periodización, mejor dicho, de Amiano Marcelino, un soldado del ejército del Imperio Romano de Oriente que se propuso escribir una historia que completara la de Tácito, tomando precisamente el relevo en la fecha de la muerte de Nerva, esto es en el año 98, y llevándolo hasta la muerte hasta la muerte de, aquí lo tengo, ¿dónde está? Sí, Flavio Julio Valente, en la batalla de Adrianópolis, en el año 378. Esta batalla es importantísima porque Flavio Julio Valente, que muere allí en el combate, siendo emperador del Imperio Romano de Oriente, combate por última vez junto a sus legiones. A partir de entonces, los llamados emperadores romanos que sobrevivirán combatirán sobre todo pues, con tropas mucho más ligeras y con tropas de caballería, que será la gran innovación que introducirán los bárbaros, los germanos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos en lo que podríamos llamar la industria o el arte de la guerra en Europa. Bien. Este Amiano Marcelino es una lectura obligatoria, yo creo, o sea, quiero decir, es un tipo que tiene una prosa así barroca muy buena, y es una de las razones por la que a Huysmans le gustaba tanto esta prosa decadente. De hecho, se puede decir que sus 30 libros, de los cuales solo quedan 18, que narran precisamente el periodo que va desde el año 353 hasta el año 378, es precisamente la bibliografía más importante para entender la decadencia del Imperio Romano. O sea, quiere decir que puede que la decadencia del Imperio Romano tan solo fuera una exageración de este soldado Amiano Marcelino, que era muy dado pues, a ensañarse en la perfidia de los emperadores y demás, y quien además es uno de los últimos grandes escritores que nos quedan paganos. Así hace una defensa, por ejemplo, del Serapium de Alejandría y del Coliseo de Roma como testigos de la venerable eternidad de Roma, frente pues, a lo que está empezando a emerger, que evidentemente es el cristianismo. Entonces, claro, algunos han fechado el comienzo de la decadencia o del final del Imperio Romano, pues o bien, como ya hemos dicho, en la batalla de Adrianópolis, donde muere Flavio Julio Valente, o bien en la muerte de Teodosio I, el primer emperador cristiano militante dogmático que persigue el paganismo, que es también el último en reinar sobre las dos partes del Imperio Romano. Esto sucede en el año 395, o bien en el 406, que es cuando se produce el gran cruce de una oleada casi de 20.000 bárbaros en el Rin, o bien ya en los saqueos de Roma del año 410 y 455. Bien,
Todas estas fechas son más o menos arbitrarias y como ilustración de esta pues, paradoja, ¿no? Que es que nunca sabemos cuándo empieza o terminan pues cuándo empieza y termina la decadencia de Roma. Así, por ejemplo, Julio César, pues ya, de hecho, es muy divertido ver a quién se califica el último romano, ¿no? El último romano fue Justiniano, el último romano fue Valente, el último romano fue, yo qué sé, César, incluso hay gente que dice, ¿no? Pues César ya decía, en el siglo I, esto es en la época gloriosa de conquista militar del Imperio Romano, ya decía que el último romano era Marco Junio Bruto del siglo I a.C. Así se produciera la paradoja de que la decadencia del Imperio Romano sería antes de su momento de mayor expansión económica, política, social. Lo que os he puesto en imagen, precisamente, pues es otra perspectiva de la decadencia del Imperio Romano. Es el famoso cuadro Las antorchas de Nerón, que es una cosa monumental de 4 metros por 7, pintado por Henryk Semirácix, en el año 1877 para el recién abierto Museo Nacional Polaco. Aquí se ve pues cómo este pintor polaco, fervientemente católico, que consiguió la entrada en la Academia Imperial de las Artes de Moscú después de ilustrar un verso de Tolstoy sobre el comportamiento de Jesucristo con los pecadores, aquí lo que está representando pues es precisamente el comienzo de la decadencia de Roma, con motivo de las primeras persecuciones que realiza el emperador Nerón contra los cristianos acusados de haber comenzado el incendio de Roma, ¿no? Entonces aquí se está viendo al mismo tiempo pues la maldad, ¿no?, de los cristianos, de los romanos, junto con su opulencia, que les llevaría en última instancia a terminar siendo conquistados y derrotados por los bárbaros. Bien. Frente a esta visión, ¿no?, de la ruptura y disolución del Imperio Romano, pues en el siglo XX, pues ha habido toda una serie de historiadores que han reivindicado la idea de que no se tendría que hablar tanto de alta Edad Media, cuanto de Antigüedad tardía. El primero que empieza a hablar en estos términos es Henry Piguen, uno de los maestros de la Escuela de los Anales, especialmente influyente en Marc Bloch por su idea de analizar la historia bajo la perspectiva de la larga duración, y que desarrolló sus tesis acerca del origen de las ciudades medievales, comerciales, en el siglo XI, mientras estaba preso de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, porque fue uno de los principales defensores de la resistencia y no violencia a la invasión alemana ilegítima de la neutral Bélgica. Bien, uno de los corolarios de este historiador, que es uno de los grandes historiadores, tiene como 12 volúmenes sobre la historia de Bélgica. Uno de los corolarios de su teoría acerca del origen de las ciudades comerciales en el medievo es que el Imperio Romano, mejor dicho, el fin del Imperio Romano no se debe identificar con el fin de una magistratura concreta, como es el fin de la figura del emperador romano de Occidente, sino que habría que analizar precisamente esos elementos de la longue durée, de la larga duración, que serían el clima, la economía y la sociedad en primera instancia. Y así él sostendría que hasta el siglo VIII, esto es, hasta la conquista de África del Norte y de España por parte de los musulmanes, el Imperio Romano se habría mantenido más o menos exactamente igual, a pesar de que hubiera un recambio de élites con la llegada de los visigodos, ostrogodos, vándalos, etcétera, porque se había mantenido la idea de que la sociedad, en última instancia, se articula en torno al Mediterráneo y, para ser más preciso, en torno a la cultura económica de la redistribución del grano. Esto es importantísimo, ¿no? Lo que aquí señala de una manera brillante este historiador es que lo que distingue verdaderamente a la Edad Media, si se puede hablar de tal cosa a partir del siglo VIII en adelante, de la época del Imperio Romano, es que la Edad Media se articula en torno a la relación comercial entre ciudades. Mientras que el Imperio Romano estaba sobre todo articulado en torno al reparto del grano, que se llevaba desde Egipto hasta Roma, y en Roma se repartía como la renta básica, pues eso, panem et circenses, ¿no? Bien. Pues esta teoría, que es una teoría que él no desarrolla, pues estableciendo que el comienzo de la Edad Media sería precisamente el Imperio Carolingio, que ya no se articularía en torno al Mediterráneo, sino que buscaría pues otro tipo de dialéctica, en la que precisamente de oposición al Islam. Pues bien, esta teoría de la antigüedad tardía pues será desarrollada principalmente por un historiador del arte, esto es importante señalarlo, Alois Riegel, y luego posteriormente Peter Brown en un libro del año 71 titulado El mundo de la antigüedad tardía, donde responde a un libro de Richard Southern titulado La construcción de la Edad Media. Southern básicamente defendía la posición de Gibbons, y lo que defendía Brown, que de una manera muy brillante,
es que, lejos de verse como una edad oscura, fanática, etcétera, etcétera, tendríamos que empezar a analizar el periodo de la Antigüedad tardía como un periodo de absoluta innovación, tanto teológica como política, como económica, como militar y de muchos tipos, ¿no? ¿Cuáles serían los hechos definitorios? Evidentemente, uno de los hechos definitorios de este periodo, pues el más evidente, distintivos de la época clásica, el más evidente es la crisis de las ciudades. Así, la ciudad de Roma pasa de tener 800.000 habitantes a tener apenas 30.000 habitantes en el siglo VIII. Junto con esta decadencia de las ciudades, que se produce de una manera mucho más acusada en el Imperio de Occidente, pero que también tiene lugar en el Imperio de Oriente, pues elementos interesantes serían la conversión de Constantino, el Edicto de Milán, la conversión del cristianismo en religión de Estado, el monacato y, sobre todo, vinculado a la desaparición de una civilización articulada en torno a la cibes, esto es a la ciudad, pues la aparición de los monacatos cristianos, ¿no? Donde tendría mucha importancia pues todo tipo de fanatismos surgidos en torno, sobre todo en la Iglesia oriental, en Egipto, en Siria y en ese tipo de regiones, como eran, por ejemplo, el movimiento de los santos idiotas, los herbívoros o los estilitas. Bien, lo que tenéis en pantalla es dos imágenes. Por un lado, un relieve del siglo VI con Simón el Estilita siendo tentado por la serpiente del demonio, y al otro lado, pues un fotograma de la película Simón del Desierto, es Luis Buñuel, donde aparece el mismo personaje, Simón el Estilita, siendo tentado por el demonio, ahora con forma de mujer. Este personaje, Simón Estilita, pues es el padre, digamos, de los estilitas, un tipo que se pasó 37 años sobre una columna, pues tentado permanentemente de bajar de ella. Precisamente mostrando cómo pues ya no se trata, el cristianismo no consiste en entregarse, digamos, a la caridad con los otros, sino en apartarse del mundo del ruido y entregarse a la contemplación de lo divino en el alma propia. Bien. Como digo, es interesantísimo ver cómo hay una decadencia absoluta de lo que sería la construcción de nuevas ciudades. Así, un emperador tan importante como es el caso de Justiniano, pues tan solo construye 2 ciudades en todo su reinado, comparadas con las casi 4 ciudades que construyen los visigodos en España, vamos, en la península ibérica. Se puede ver un poco el grado de decadencia de la civilización, entendida como sociedad organizada en torno a las ciudades. Bien, en términos de historia del arte, ¿cómo se explica entonces esa transición que fue tan paradójica entre el estilo naturalista, realista helénico y el estilo iconográfico, simbólico, alegórico, bizantino? Bien, Giorgio Vasari atribuyó esta presunta decadencia a la decadencia de las artesanías, una posición que todo eso estuvieron algunos historiadores del arte en el siglo XX como Bernard Berenson, pero la hipótesis que ahora mismo se sostiene es que, pues evidentemente, los pintores bizantinos sí que sabían utilizar la perspectiva, pero no la utilizaban porque había un componente, digamos, simbólico alegórico que querían transmitir por encima de él, ¿no? Eso es una tesis que está, por supuesto, expuesta por Riegel, ¿no? el que propuso el término antigüedad tardía, entendiendo que lo único que hace el arte bizantino es desarrollar una serie de posibilidades que ya estaban inscritas en el arte romano. Y el problema es la perspectiva que hemos proyectado desde el Renacimiento hacia el arte romano como un arte, pues sobre todo articulado en torno a la idea de naturalismo, mímesis y perspectiva. Esto es una tesis que luego desarrollan ya más hacia el siglo XXI Joseph Strigowski y Ernest Kitzinger, mostrando cómo, pues ya en el periodo clásico, nos encontramos con formas artísticas, ya vimos el caso de los grutescos, que no se parecen en nada a la imagen que se tiene de la época clásica como una época de serena armonía, por decirlo en términos de Winkelmann. Lo que tenéis en pantalla es el arco de Séptimo Severo, en la Leptis Magna, que anticipa con muchos siglos pues el bizantinismo o barroquismo del arco de Constantino, que estaba considerado por muchos, dado que fue el primer emperador cristiano, pues el ejemplo paradigmático de la fusión entre el estilo clásico y el estilo tardorrománico o decadente, llámalo X, ¿no? Aquí lo que hay en realidad pues es, como digo, pues una potenciación de ciertos estilos que ya estaban presentes en Roma, que viene de la mano en parte, yo creo, de la aparición de una saga de emperadores, ya a partir del siglo III en adelante, que no son nativos ni de Grecia ni de Italia, sino que provienen o bien de regiones
relativamente romanizadas, como era el caso de Hispania, o bien de zonas nada romanizadas, pero claves en la defensa del Imperio Romano, como era el caso de la Dacia. Así, si uno ve la lista de los emperadores del siglo III y IV, se ve que la mayor parte de ellos empiezan a ser ya incluso bárbaros, ¿no? Hijos de vándalos y demás, que son los que conocen verdaderamente la estrategia militar para derrotar a los bárbaros, o bien son de la Dacia, ¿no? Que era una zona importantísima, lo que ahora sería, pues, ¿qué sería? Rumanía, más o menos. Es una zona importantísima para la defensa de la frontera del Danubio. Esto es algo, como digo, que empieza más o menos en el siglo II-III, que se empieza a radicalizar a partir de entonces y que va de la mano de la transformación de muchos lugares claves de la polis romana o de la ciudad romana en lugares de culto cristiano. Así, la basílica, que como su propio nombre indica, Basileus, pues era un lugar de recepción de extranjeros o un tribunal de justicia por parte de los magistrados locales, se empieza a convertir por influencia del cristianismo en el lugar donde se oficia la misa, y el obispo se coloca en la misma posición que el magistrado, representándose como o mejor dicho, escenificándose como la representación del Pantocrátor en la tierra, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso se ve muy bien en la iglesia de Juan Laterano y en la versión, la basílica previa a la de Miguel Ángel de San Pedro en Roma. Esto se ve también, lo vamos a ver ahora mismo, en la escultura de sarcófagos, y también se ve muy bien en el uso en los mosaicos, ¿vale? Los mosaicos son además muy interesantes, lo vamos a ver un poco más en la próxima clase, porque hoy ya digo que voy petadísimo. Los mosaicos son un arte interesantísimo porque se empieza a desarrollar verdaderamente con mucha potencia en la época bizantina y llega hasta la época musulmana, y los musulmanes se permiten como pequeño, digamos, concesión a la iconofilia o la iconodulia pagana, pues el uso de mosaicos en lugares tan importantes como es la Gran Mezquita de Damasco o el Monte Nebo, así como en la cúpula de la Roca de Jerusalén, ¿vale? Esto lo vamos a ver, supongo, en la clase sobre el Islam. Lo que es interesantísimo es cómo no se han quedado, pero eso puede que fuera por el saqueo salvaje que hicieron los francos y los venecianos de Constantinopla en el año 1204, ¿no? Que supuso, pues, la destrucción de prácticamente toda la ciudad. No nos ha quedado ninguna escultura de tamaño medio grande, bizantina, que no sea bidimensional, esto que no es un relieve. Entonces, claro, la pregunta es, ¿no se hizo realmente ninguna escultura exenta durante el periodo bizantino? ¿O es que hubo una transformación en la concepción del arte que pasó de ser algo que digamos, se volvía como medio ambiente, algo a lo que puedes dar vueltas, como puede ser una estatua, a convertirse en algo ante lo que uno se arrodilla y que contempla de una manera frontal, precisamente como un icono, como algo venerable? Esta es la cuestión que aquí hay que plantear. Y esto, aquí ya finalmente entramos en historia, por fin entramos en estética, ya una puta vez. Llevamos 15 clases y por fin ahora entramos en la movida, porque es que hasta ahora, como hemos visto, los filósofos no les interesa para nada el arte. Quiero decir, los filósofos ya lo hemos dicho, son unos horteras, y los que no son unos horteras son unos frikis. Entonces, no es hasta ahora, con la polémica que lo vamos a ver, espero, si yo tengo tiempo, de la iconoclastia, que los filósofos se plantean la cuestión de si merece la pena o no, pues representar lo divino en imágenes, o si eso está prohibido. Y no es hasta ahora, esto es una cosa que nunca se explica, con la polémica iconoclasta en Bizancio, que los filósofos se ocupan de la filosofía del arte. Hasta entonces, como hemos visto, he dado lo que había que dar. Había retórica, había poética, pero no había verdaderamente filosofía de las artes entendidas como artes plásticas. Bien. Esta transición, que yo entiendo como una transición, yo estoy más a favor, digamos, de los que creen que se debería hablar de la antigüedad tardía que de edad oscura o medievo, se ve muy bien, pues, en las artes, se puede empezar ya a rastrear en lo que serían las artes, pues no religiosas, como era el caso, o semi-religiosas, como era el caso de la ilustración de manuscritos, ¿vale? Nos han quedado, pues, una serie de manuscritos del siglo V, más o menos, como de literatura clásica, como es el Virgilio Vaticano y el Virgilio Romano. El primero está pintado de una manera muy interesante al estilo clásico, esto es con ambición de perspectiva, etcétera, etcétera. Y el segundo, que es el que tenéis en pantalla, ya se ve perfectamente cómo hay una serie de elementos que, tratándose de una representación de la Eneida, pues ya anticipan lo que será el estilo pictórico del llamado paleocristianismo. En primer lugar tenemos un encuadre de la imagen en viñetas con un fondo dorado y un recuadro rojo, frente a la tradición que era pintar las miniaturas de manera indefinida en los papiros. En segundo lugar, la ausencia de perspectiva y los tamaños de las figuras según su importancia.
Como veis, los esclavos que están llevando el vino pues son enanos y los que están sentados arriba son gigantes. La incapacidad o indiferencia en tercera instancia hacia las posibilidades de la anatomía humana. Aquí supuestamente se está representando, este es el folio 10 del Vigilio Romano, está representando la cena de Eneas y Dido. Se puede ver cómo los rostros están o bien, los rostros solo se representan de dos posiciones, o bien frontales o bien de perfil, pero no hay, por ejemplo, 3/4 o de espaldas. Y, por supuesto, los cuerpos están absolutamente deformes. La que yo creo que es Estodido, que es la que está más a la derecha, pues que es un caballo, porque, quiero decir, para estar tumbada así, pues te tienes que haber estirpado todas las costillas, ¿no? Quiero decir, bien, entonces, y por último, el contrabando de simbología cristiana. Siendo una representación del Virgilio de la Eneida, lo que tenemos en el centro de la imagen es un pez, símbolo de Cristo. Bien, esto ya anticipa lo que será la ilustración de manuscritos bizantinos, ¿no? Como por ejemplo las homilías de Gregorio Nacianceno, la escalera al paraíso de Juan Clímaco, pero también el Génesis de Viena, los evangelios de Rosano y de Sinope, pero también, insisto, no solamente obras religiosas, sino también obras paganas o obras laicas, seculares, ¿no? Como en el caso del romance de Alejandro, los Dioscuros de Viena, que es un tratado interesantísimo de botánica regalado a una tal Julia Anicia, y lo que me interesa a mí aquí subrayar, la sinopsis de la historia de Juan Esquilitzes, que es una historia interesantísima del Imperio Bizantino entre el reinado de Nicéforo I en el 811 hasta Miguel IV en el 1057. Me interesa traerlo porque el manuscrito ilustrado que nos ha quedado de esta obra de historia se encuentra aquí, en la Biblioteca Nacional de Madrid. De hecho, nosotros, como somos tan pedantes, pues lo llamamos el Esquilitzes Madridensis, ¿no? Pues en lugar de llamarle el Esquilitzes de Madrid, le llamamos el Esquilitzes Madridensis, por llamarlo en latín. No solamente eso, sino que el otro día escribí por Twitter a la cuenta de la Biblioteca Nacional preguntándole si tenían el PDF del libro, y me respondió con el link. O sea que el community manager, con lo cual cualquiera puede realmente acceder a esta maravilla. Por aquí lo que está representando, por cierto, es el famoso fuego griego, que lejos de ser un invento de los griegos, pues se trata de un invento bélico del siglo VII desarrollado por los bizantinos, cuya fórmula era más secreta que la de Coca-Cola, y a día de hoy no sabemos exactamente en qué consistía ese fuego griego, que por lo visto podía todavía entrar en combustión incluso estando por encima del agua, y así fue utilizado de una manera muy importante para solventar todos los asedios que se realizaron a Bizancio-Constantinopla. Bien, esto, como digo, es un manuscrito del siglo XII que se encontraron allí los catalanes cuando fueron a conquistar Sicilia, y lo que no sabemos es si es una copia o un original, pero vamos, es un libro maravilloso y hay unas escenas aquí, bueno, brutales. Bien, esto se ve, por supuesto, también de una manera muy clarividente en todo lo que fue el arte vinculado con los rituales funerarios. Y aquí hay que volver a señalar que no se trata de una influencia puramente cristiana, sino que antes de que llegara el cristianismo ya había una transformación interna, endógena, de los propios rituales funerarios cristianos romanos, algo que empieza a suceder en el siglo II, lo que se conoce como la revolución de los rituales funerarios, y se percibe de una manera muy clara en Egipto, donde convivían tres tradiciones distintas de enterramientos, o mejor dicho, de rituales funerarios, a saber, la egipcia, la griega y la romana, ¿vale? Esto empieza a suceder en el siglo II, en un periodo demasiado pronto como para que tuviera cierta influencia el cristianismo sobre las clases altas, que son principalmente las que nos han dejado más restos funerarios. Así que, lo primero que se sucedió en Egipto, cuando llegaron los romanos allí, fue que se redujo drásticamente el ajuar. Quiero decir, se pasa de lo que vimos con Agetatón, con Amenofis IV, etcétera, de enterrar a los faraones con barcos, carros, comida, etcétera, a que tan solo se entierren a los muertos con un simple ramo de flores. Bien, y se incorpore como elemento central del culto a los muertos lo que vamos a ver posteriormente, que son los retratos de Al-Fayum, ¿no? Lo cual muchos consideran que se trata de un préstamo de la famosa imagen o de las famosas tablas que estaban en el atrio representando a los dioses familiares.
Bien, mostrando la continuidad genealógica y la presencia simbólica de los muertos. En el libro segundo de los Fastos, Ovidio nos cuenta una serie de tradiciones romanas acerca de los muertos, en concreto la festividad de la parentalia, que duraba una semana y que terminaba el 21 de febrero, y que consistía en una serie de exorcizos que llevaba a cabo el pater familias para exorcizar precisamente el carácter destructivo y maligno de los manes, y como culminación de esa serie de exorcizos, lo que se realizaba era una suerte de banquete en honor al lar del lugar, en el que se incineraban las cenizas, aventaban, mejor dicho, las cenizas de los muertos y se colocaban fuera de las murallas. Bueno, lo que tenéis en pantalla es un columbario etrusco de Cava Boia. Son los etruscos los que influyen en los romanos de una manera decisiva para que no entierren, a diferencia de los griegos, los muertos, sino que los incineren. Y lo interesante aquí, como digo, es que los romanos pasan de hacer esto de los fastos, quiero decir, de tener a los muertos en el propio atrio, de realizar una fiesta de una semana, etcétera, a enterrarlos como luego harán los cristianos. Quiero decir, para los cristianos era evidente la razón por la cual se tenía que enterrar a los muertos, era porque el cuerpo iba a resurgir en el periodo del juicio final. Pero no queda muy claro por qué motivo pues los romanos, que no estaban del todo cristianizados por aquel entonces, enterraban a sus muertos. Porque hay que recordar que las catacumbas romanas, esta es la catacumba más conocida de todas, ¿no? La catacumba Calixto, en concreto la cripta de los papas, donde están enterrados los primeros 12 papas romanos. En las catacumbas no solamente hay enterramientos a partir del siglo II de cristianos, sino que también hay enterramientos de paganos. Entonces, claro, algunos especulan que se trata de un cambio en la moda, quiero decir que sobre todo las clases ricas empiezan a darse cuenta que los fastos funerarios no tienen mucho sentido porque nadie los puede ver. Es decir, tú te entierras en una tumba con un montón de oro y eso pues ahí queda, ¿no? Nadie lo ve. Mientras que si te dedicas en lugar de eso a pasar en buen carro y a mostrarte con joyas y demás en vida, pues eso sí que por lo menos genera una cierta dignitas, ¿no? Así que, pero bueno, esto más o menos es una incógnita. Por otro lado, las catacumbas, lejos de lo que se suele decir, no tienen nada que ver con el sistema hidráulico romano, sino que son simplemente construcciones que se realizaron a las afueras de la ciudad, precisamente porque la ciudad de Roma se consideraba sagrada y, como hemos visto, no se podía ejecutar a los condenados a muerte dentro del recinto sagrado, con lo cual se decidió pues comenzar a enterrar a los muertos en una serie de rocas volcánicas que había a las afueras. En concreto, se llegaron a enterrar durante más o menos unos 3 o 4 siglos unos 150.000 cuerpos, entre los cuales se encuentran, como he dicho, pues varios emperadores. Las catacumbas más conocidas pues son la catacumba de Generosa, donde yacen los mártires Simplicio, Faustino y Beatriz, que son mártires paradigmáticos de la persecución de Diocleciano. De hecho, Beatriz fue denunciada por un tal Lucrecio, que era un vecino que quería apropiarse de sus tierras, ¿no? Lo que muestra cómo el cristianismo había dejado por aquel entonces de ser algo exclusivo de las clases bajas y ya empezaba a ser también una religión propiedad de patricios que podían ser objeto de envidias por parte de vecinos que se querían apropiar de su patrimonio. Bien. La catacumba de Calixto, que esta que tenéis en pantalla, pues se llama así por el Papa mártir Calixto, ¿vale? Que fue además un teólogo interesantísimo, adversario de Tertuliano y de Hipólito de Roma, quien se convirtió en el primer antipapa contra precisamente Calixto, autor de la refutación de todas las herejías, que como ya hemos dicho, es la fuente principal de la filosofía presocrática. Alguna vez he dicho que los padres de la Iglesia cometieron el error de citar profusamente a los presocráticos, pensando que así condenaban su doctrina, y de este modo nos ha llegado prácticamente completa el poema de Parménides. Pues bien, es precisamente este Hipólito de Roma el que cita en su refutación de todas las herejías a Parménides, dándonos el milagro de que haya sobrevivido ese texto hasta el presente. Pues bien, Hipólito de Roma se enfrenta principalmente a Calixto, porque Calixto comienza a, ser bastante benévolo a la hora de comprender que en la Iglesia pues se pueden incluso vender indulgencias, puede haber perdón de los pecados y reconciliación con las escisiones heréticas, y no solamente eso, sino que también se pueden reconocer, algo que no habían reconocido los papas previos, los matrimonios entre los esclavos y los amos.
a pesar de lo que había dicho San Pablo, de que ya no hay ni judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni judíos, ni infieles, sino que ya todos somos idénticos en Cristo. Bien, bueno, no voy a seguir diciendo nada de las catacumbas porque si no nos eternizaríamos. Quisiera entrar en un tema que también me parece fascinante, que es cómo se empieza a utilizar ya antes de que se imponga el cristianismo, porque esto es todo antes del cristianismo, o más bien en un momento de indefinición donde no se sabe muy bien en qué punto estamos, ¿no? Entonces, antes de que empiece el cristianismo con su uso abusivo del pan de oro, ya nos encontramos en el siglo III con un montón de teselas y de usos de cristales dorados, en concreto como emblemas que representaban pues las personas que estaban enterradas en determinados lugares. Quiero decir que es precisamente esa transformación todavía no explicada de los ritos funerarios la que conlleva pues que también tengas que identificar las tumbas, porque ya no se trata de tenerlo en tu casa, sino que de enterrarlos a todos en un mismo sitio, etcétera, etcétera. Y empiezan a construirse, pues empiezan a desarrollarse nuevas técnicas y nuevas artesanías y nuevas artes para dar solución a un problema que es, en un cementerio, cómo identificas quién es tu padre, quién es tu hijo y quién es un desconocido. Bien, pues uno de los mecanismos de reconocimiento más importantes eran pues una serie de cristales de oro, entre los cuales pues yo quisiera destacar este que tenéis aquí en pantalla, en la izquierda, que es un redondel del siglo IV, con el lema Dignitas amicorum pies esse vivas, esto es, digno entre tus amigos, bebe, vive y vive. Como no sé si recordáis que Cicerón había definido la dignidad como la impresión favorable que genera uno en los demás, ¿no? De ahí que se celebre a este individuo muerto como la dignidad de sus amigos. Bien, aquí quisiera señalar una cosa, que es que, bueno, en primer lugar es evidente, ¿no?, que ya el imaginario es absolutamente, ya anticipa todo lo que va a ser las representaciones de Jesucristo como buen pastor, porque así ahí el muerto está representado como un pastor con sus ovejas, que es lo que tenéis justo al otro lado. Al otro lado tenéis Jesucristo como buen pastor en la catacumba de Calixto. De hecho, se empieza a secretizar a Jesucristo con muchas figuras, entre ellas a Orfeo y a Hermes y Copompo, precisamente por la capacidad que tienen estas dos figuras de bajar al infierno. Ya lo vimos en la clase cuando hablamos de la figura dialéctica de la anástasis. La anástasis consiste en ese momento en que Jesucristo baja a los infiernos para redimir a aquellos que se encontraban en el limbo antes de su llegada. Bien, pues aquí una de las cosas que sí que quisiera señalar es cómo durante el Imperio Romano pues sobrevive otra vez el uso oculto del griego. Así, en la inscripción tenemos pies esse, que es bebe y vive en griego, y es así como se utiliza, y luego vivas en latín, ¿no? Quiere decir que se utiliza dos veces el verbo vivir, y de hecho muchos, por ejemplo, alguien que fuera muy afín a la hermenéutica, podría decir que la idea de la vida más allá no es sino una enfermedad del lenguaje que viene derivada precisamente de este doble uso de vivir como ceses y como vivas. Es decir, que al mismo tiempo te invitan a vivir entre los mortales como dignidad de tus amigos, esto es en el recuerdo de los vivos, pero al mismo tiempo que te invitan a vivir en el más allá transmundano, ¿no? Y que precisamente la idea de dos mundos y de dos vidas, y etcétera, etcétera, vendría dada por este juego de lenguaje. Yo aquí lo único que quisiera señalar, pero bueno, que ya lo he señalado en Facebook, entonces no sé si tiene mucho sentido repetirlo, es curioso que los romanos, teniendo un juego de palabras muy a mano, ¿no?, como beber y vivir se escriben y se pronunciaban en la Hispania y en Grecia de manera similar, porque desde siempre en España, pues en Hispania no se distinguía entre vivir y beber. De hecho, hay una famosa frase que dice algo así como felices los hispanos para quienes vivir es beber, ¿no? Felix Hispani, quosquem vivere est vivere, ¿no? Vivere con V, vivere con B, vale. Bueno, sin más, ¿no? Curiosamente, en lugar de utilizar ese juego de palabras, pues se empezaron a regodear en el uso precisamente culto del griego pero esto no solamente lo utilizan los romanos, sino que también lo utilizan los egipcios helenizados y toda una serie de pues, personas de la clase culta que consideraban de nuevo que todo lo romano era inferior respecto de lo griego. Bien. Junto con este elemento, ¿no?, de las primeras representaciones de Jesucristo sincretizado con elementos de la tradición pagana, pues tenemos la inversa, que es cómo, sobre todo a través de los retratos de Al-Fayún,
que son retratos estereotipados, donde a pesar de la presunta profundidad de la mirada de los que están allí retratados, pues se trataba en realidad de representar al muerto conforme a la moda de la época. Así se puede datar perfectamente. Bueno, los retratos de Al-Fayún supongo que lo vais a ver, ¿no? Se trata de una serie de retratos que empiezan a colocarse sobre las momias romanas en la colonia romana en Egipto de Al-Fayún, cerca de lo que se llama a día de hoy, junto con Oxirrinco y Alejandría, pues eran las tres principales ciudades romanas en Egipto. Esto es muy interesante porque, a pesar de que se ha dicho de que los retratos de Al-Fayún son la última representación o la última expresión del naturalismo helénico, en realidad, a mi juicio, son la primera representación, la primera expresión del carácter alegórico y simbólico de la pintura bizantina, en el sentido de que por mucho que uno crea a día de hoy que se tratan de representaciones verídicas del difunto, en realidad, insisto, se tratan de representaciones arquetípicas donde se puede fechar de una manera muy precisa de qué fecha es cada retrato, porque las mujeres llevan el pelo que tenía la emperatriz, ¿no? Entonces se puede ver perfectamente si es la época de Séptimo Severo o la de Trajano o la de quien sea, porque tanto las mujeres, sobre todo las mujeres, pero también los varones, pues llevan básicamente la peluca de los emperadores, y en ocasiones simplemente se representa la manera de Apolo, etc. Bien, con lo cual no se trata de una expresión del individualismo, sino todo lo contrario, ¿no? Sino de la vinculación directa de los súbditos del imperio con la figura del emperador, que es lo que anticipa precisamente el culto de Jesucristo. Ya lo recordamos en la clase pasada, cómo pues, la propia idea del culto a Jesucristo se contrapone al culto económico al emperador. Así Jesucristo dice darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Porque la imagen del emperador, que era objeto de culto, estaba impresa en las monedas, del mismo modo que la imagen de Jesucristo estaba impresa, eso lo dirá Orígenes, en el alma de los cristianos. Bien. Lo que tenéis en pantalla, que yo creo que es un ejemplo interesante de esta transición, es un redondel con la imagen de la familia Séptimo Severo, a la cual se la rendía culto de una manera muy similar a la que se rendía, ya lo vimos en la clase sobre Egipto, a Menofis IV, a Genatón. Esto es interesante subrayarlo porque se trata de una representación de finales del siglo II. O sea, Séptimo Severo ya hemos visto cómo anticipa buena parte, tanto en su arco como en sus representaciones familiares, pues lo que luego será el estilo presuntamente decadente, en una época que muchos consideran todavía clásica. Lo que tenéis al otro lado es, en la catacumba Priscila, en el siglo II, la primera representación de la que tenemos constancia de la Sagrada Familia, ¿vale? Entonces, no se trata sino de una transformación homogénea, ¿vale?, de la familia del emperador, el emperador, la emperatriz y el legítimo heredero, es lo que luego se traslada tal cual a la Trinidad de la Madre, José y Jesucristo. Madre mía. En fin, no, sin más. Muchas cosas aquí que comentar. O sea, entre las razones, por ejemplo, de por qué motivo. Es que se han encontrado un montón de. Los retratos de Al-Fayún son muy interesantes porque se han encontrado pues un montón de momias. Así, por ejemplo, Flinders Petrie, cuando excavó precisamente en Jaguara, los primeros hallazgos de los retratos de Al-Fayún, pues encontró prácticamente de 1000 cadáveres 150 retratos, lo cual es un número bastante grande, del torno al 1 o 2% de la población que se podía permitir un retrato funerario. Y no solamente eso, sino que ya se puede empezar a explicar, precisamente comparando unos sarcófagos con otros, por qué motivo se utilizaban esos retratos y no toda vieja quincallería o quincalla de los egipcios. Entre otras cosas, por la crisis económica, que ya lo vimos, ¿no?, cómo se fue decayendo el antoniniano. Por otro lado, la crisis religiosa, es una crisis que antecede a la llegada del cristianismo. Y por otro lado, la Constitución antoniniana, que precisamente en la medida en que reconoce la ciudadanía romana a todos los egipcios por igual, rompe con lo que era el multiculturalismo egipcio, en el que cada uno se enterraba un poco como le daba la gana, ¿no? Vale. Junto con estos, bueno, entonces hemos visto todo tiene que ver en realidad con lo que hemos llamado la revolución de los rituales funerarios. Esto se ve muy bien también en los sarcófagos, ¿vale? Sarcófago en griego significa devorador de hombres, ¿vale? Hay tres estilos, el romano, el ático, el asiático, pero bueno, no tiene tampoco mucho sentido aquí regodearse en este estilo.
Lo que se ve a partir del imperio de Marco Aurelio, vamos, del gobierno de Marco Aurelio, es como hay una transición en los sarcófagos que ya son de enterramiento y no de incineración. Se produce una transición de lo que eran antes representaciones geométricas y florales a temas mitológicos, y posteriormente, o sea, se pasa temas geométricos y florales a temas mitológicos, y de los temas mitológicos se pasa, esto es interesantísimo, a escenas en las que simplemente una persona está llorando a otra persona. ¿Vale? Así la mayor parte de los sarcófagos de este periodo, de Marco Aurelio en adelante, pues tienen escenas de Meleagro y Atalanta, Aquiles y Patroclo, Dionisio y Erazna, etc. Pero también muchas representaciones de dionisíacas que muchos interpretaban pues, de una manera un poco ingenua como invitaciones al Carpe Diem, pero yo creo que se pueden entender también como una anticipación de la Eucaristía, ¿no? Porque al fin y al cabo Dionisio Zaegro es otro de las figuras con las que sincretizó a Jesucristo, en la medida en que Dionisio Zaegro, como es conocido, pues es sacrificado, es devorado por los titanes, y de sus cenizas, junto con la sangre vamos, ya ni me acuerdo, junto con las cenizas, con el barro, surge la especie humana, ¿no? Bueno, tendría que revisar ese mito, porque ahora me ha venido a la mente esta conexión. Bien. Y de ahí, evidentemente, la simbología e importancia que tiene el vino en la Eucaristía como sangre de Cristo. Bien. De hecho, en muchos sarcófagos ya puramente cristianos, como es el siguiente que tenemos, ¿vale? Que es el sarcófago de Junio Baso, en el lateral, que no es lo que estamos viendo, en el lateral siguen apareciendo escenas de Puti recogiendo la uva para el vino. Que puede ser un vino que se utilice en la Eucaristía, pero que también puede ser un vino puramente dionisíaco. Entonces se combina al mismo tiempo pues una especie de vanitas vanitatis, de declaración de que todo lo mundano está sometido a la corrupción, pero al mismo tiempo se celebra pues la vida que nos queda por vivir, ¿vale? Como una vida entregada al culto a Jesucristo, a quien sea. Entonces, lo interesante aquí es cómo hay una transición en muy pocos siglos, y aquí se ve muy bien, aquí sigue un corte, entre este sarcófago, por ejemplo, ¿no? Este es el sarcófago Ludovisi, en el que se representa lo que fue la crisis política y militar del siglo III, en todos los combates que hubo entre las diversas facciones dentro del Imperio Romano, Césares contra emperadores, ya lo hemos visto, ¿no? La división con luego los 4 dominios romanos, pero también contra los godos, contra los bárbaros. Y lo que aquí tenemos es pues, una representación que no es clásica, pero que tampoco se parece nada a lo que luego vamos a ver en la época medieval, sino que es específica de este periodo, entre otras cosas, porque la figura central, que aparece a caballo, esa que está como levantando así la mano, que muchos identifican con Hostiliano, el hijo del emperador Decio, tiene en la frente una cruz que le identifica como un adorador de Mitra. Entonces aquí lo que tenemos es una representación del mundo según la religión mitraica. Esto es un mundo de combate, de confusión y de caos, ¿no? Bien. Frente a esta visión del mundo, en el que pues hay una lucha de todos contra todos, lo que nos encontramos apenas un siglo después es, en el sarcófago de Junio Baso, una concepción mucho más ordenada y jerárquica y estructurada, pero precisamente por el sincretismo entre la escultura y la arquitectura, que luego será algo esencial para el desarrollo de todas de todos los estilos medievales, en el que aparecen, en el que se sustituye pues la confusión de todo con todo, ¿no? Y la representación, como ya hemos visto también en las miniaturas, de los dibujos en un todo continuo. Se basa de eso al enmarque y al encuadre de las esculturas en elementos arquitectónicos, ¿bien? A escala. Bien, cosas a señalar aquí, aparte del tema de que se empiezan a representar diversas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la Traditio Legis, ya no bajo la forma del friso continuo, sino utilizando la ilusión de la arquitectura. Bien, lo que yo quisiera aquí señalar es cómo Jesucristo nuevamente aparece sincretizado con figuras previas. Así aparece delante de Pilatos con un rollo en la mano como si fuera un filósofo, y en la escena central arriba, ¿no? Donde se le encuentra entre Pablo y Pedro, a quien le extiende a este último, a Pedro, un rollo de pergamino, que seguramente sean los evangelios, y está sentado, tiene los pies, sobre una representación del dios pagano Caelus, del cielo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que en los laterales hay representaciones ya absolutamente paganas del dios Jordán,
que representaba al río Jordán. Vamos al río Jordán, sí, el río Jordán en Jordania ahora mismo actualmente. Entonces tenemos al mismo tiempo pues representaciones, como digo, lo interesante de todo esto es que siendo presuntamente una representación posterior a la anterior, es una representación mucho más clásica, y esto sí que se puede considerar una absoluta novedad del periodo alto medieval, si lo quieres llamar así, ¿no? Vale. Y esto sí que supone una ruptura tanto con el periodo que se podía considerarse decadente, ¿no?, del sarcófago Ludovisi, como pues de los frisos previos. Bien, ahora tengo una labor titánica, que es intentar resumir. Bueno, creo que me lo voy a saltar sin más, porque es que no hay otra sin más. Tenía la labor, si tengo tiempo luego lo reviso, pero es que si no, no me va a dar tiempo a contar nada, de introduciros un poco en lo que era la patrística, ¿no? Y todos los debates acerca de la patrística, acerca de si el cuerpo es seno, si se tiene que adorar la belleza, si Jesucristo era más feo que pegar a un padre o era como Apolo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, solamente señalar que... Nada, no enseñar nada, sin más. Si eso regreso, pero primero porque quiero llegar... Bueno, aquí lo que tenía como representación era... A ver, espérate un segundo. Aquí lo que tenía como representación era... Para contaros todo el tochaco que traía sobre los padres de la Iglesia, era el Paraclesion de la Iglesia de San Salvador de Cora en Estambul, en la que aparecen, pues, en la parte de abajo, pues, una serie de figuras importantes de la patrística oriental, como es el caso de Gregorio Nacianceno, pero prefiero dejarlo entre paréntesis y ahora volver, si eso, a ello más tarde. Porque quiero entrar, y no quiero que se me pase, la posibilidad de comentar con detalle todo lo que fue el debate acerca de la iconoclastia. Bien, antes de entrar en la iconoclastia, pues hay que hablar evidentemente de Justiniano, según muchos, pues el que intentó verdaderamente reconstruir el Imperio Romano y estuvo a punto de hacerlo porque llegó a reconquistar incluso parte de la Hispania. La mayor parte de lo que nos ha llegado del reinado de Justiniano nos ha llegado a través de la obra de Procopio de Cesarea, que era un cronista de ese contemporáneo de Justiniano, quien además se consideraba heredero del estilo aticista de Heródoto, de Polibio y Tucídides. Esto es interesante porque siendo heredero de esta tradición, frente por ejemplo a los textos de Amaneo Marcelino, pues utiliza un lenguaje coloquial, cuando introduce neologismos explica su significado, y así es muy interesante comprobar cómo en el siglo VI todavía sigue siendo un neologismo el uso de eclesia para referirse no a la asamblea, sino al templo de la iglesia. Bien, de hecho él explica que cuando habla de iglesia no se refiere a la asamblea, sino que se refiere al templo. Este autor, que es importante, que tiene varios textos, en concreto pues tiene una historia sobre las guerras de Justiniano, en el que cuenta principalmente pues todos los combates que realizó Belisario en la reconquista de Italia, pero también de la guerra contra los vándalos. Y aparte de eso tiene una historia secreta redactada, según muchos, como una especie de salvoconducto, porque pensaba Procopio que a Justiniano le quedaban 2 telediarios, y en caso de que cayera Justiniano, pues él por lo menos se podía excusar con un texto en el que pues califica a Justiniano y a Teodora, su emperatriz, pues como absolutos payasos, es decir, les insulta de una manera muy bestia. Este es un texto maravilloso en el que se describen pues todas las maldades del emperador, ¿no? Y precisamente donde se describe el sentido más peyorativo del término bizantino, ¿no? Pues la decadencia, el culto esteticista más abigarrado posible, etcétera, etcétera. Pero aquí nos interesa sobre todo el libro sobre los edificios, que es una pena que no está traducido, pero se puede leer en latín en internet, está online, porque ahí cuenta precisamente cómo Justiniano realiza una serie de obras, entre las cuales está la reconstrucción de la Basílica Santa Sofía, dándole pues todo el carácter de basílica supuestamente ligera, ¿no? Bueno, esto supongo que lo estudiaréis en algún momento, así que ni siquiera lo voy a comentar, o sí solo comentaré en la clase sobre el periodo musulmán, porque lo que nos ha quedado evidentemente de Santa Sofía a día de hoy, pues es lo que los turcos otomanos quisieron dejar hasta el día de hoy, ¿no? Así de sencillo. Entonces, me gustaría aquí subrayar de nuevo lo que ya he dicho, cómo Justiniano, siendo considerado por muchos pues un emperador constructivo y creador y transformador y ambicioso, pues tan solo llegó a construir 2 ciudades, en concreto pues la ciudad natal suya, en comparación, y esto lo cuenta el propio Belisario,
con los visigodos, esto lo cuenta en la historia oculta, en la historia secreta, cuenta cómo los visigodos en Hispania construyeron más ciudades que el propio Justiniano. Así construyeron Vitoria, Lugo, Olite y la abandonada Recópolis en Guadalajara. Bien, como digo, Justiniano, a quien le tenemos aquí en los mosaicos de San Vitale de Rávena, que por aquel entonces formaba parte de sus dominios. Justiniano se tuvo que enfrentar a un fenómeno muy bizantino, que fue la revuelta nica, o Nike, dependiendo de si uno lo pronuncia en griego clásico o en griego moderno. Bien, ¿qué fueron exactamente las revueltas de la Nica? La revuelta de la Nica consistió en que, en Constantinopla había 4 facciones políticas que se distinguían a partir de los colores de los 4 equipos de las carreras de carros. Así estaban los blancos, los rojos, los azules y los verdes, siendo estos dos últimos, los azules y los verdes, los más poderosos, que eran una suerte de mafias que amañaban las carreras y eran muy influyentes en cuestiones religiosas y políticas, y se decía que gritaban también recomendaciones al emperador en los propios interrupciones entre carrera y carrera, porque más o menos al día se celebraban como unas 24 carreras de carros. Y que en el año, en concreto, el 13 de enero del 532, se unieron en un solo bando, el bando de la victoria, de ahí Nike o Nike, ¿no? Nike, la marca Nike no es sino, Nike, ¿no? Tenía Nike, etcétera, ¿no? La victoria. Entonces, se unieron en el bando de la victoria, llevando a cabo un saqueo de la ciudad de Constantinopla, que duró 5 días y que se resolvió con más de 300.000 muertos, principalmente, y la destrucción de prácticamente todo el patrimonio, que obligó evidentemente a Justiniano a reconstruir la mayor parte de los edificios. Esta crisis es una crisis que muchos además vinculan con un fenómeno de carácter global, que sí que se podría considerar como un criterio ya no nosológico, sino ontológico, de distinción entre el periodo antiguo y el periodo medieval. Es decir, que hacia el año 536 se produce un declive de todas las civilizaciones clásicas a lo largo de todo el planeta Tierra, porque se da comienzo por una confluencia entre actividad sísmica, terremotos, volcanes y también meteoritos. Se produce un cambio climático justamente a partir del año 536 que los ecólogos califican de la pequeña edad de hielo. De hecho, hay un enfriamiento severo y repentino en apenas un año que hace que haya las peores cosechas a lo largo de todo, a lo largo de todo el planeta Tierra, que en el caso del Imperio Romano, si todavía quedaba algo del Imperio Romano, pues acabaron con, por ejemplo, Antioquía y prácticamente también destruyeron toda la población de Alejandría. Entre otras cosas porque junto con la hambruna y las malas cosechas vino la llamada plaga de Justiniano, y al mismo tiempo se produjo, en paralelo, el declive de los ávaros, la migración de los mongoles, el fin del Imperio Sasánida en Persia, el colapso del Imperio Gupta, que vamos a ver en la próxima clase, en India, la expansión de los turcos, el fin, por supuesto, de la dinastía Qin en China, la aparición del Islam y la caída de Teotihuacán en México. Entonces simplemente hay un cataclisma que viene propiciado precisamente por el cambio climático, con lo cual sí que aquí se podría fechar en este año, el 536, por lo menos un criterio objetivo mínimo de por qué motivo se pasa de una civilización asentada principalmente sobre ciudades, más o menos en todas las regiones del mundo, a una civilización que ya no tiene tanto que ver con el intercambio entre ciudades, sino en el dominio de determinados territorios agrícolas. Bien, entre el periodo justiniano y el comienzo de la época de la iconoclastia, se desarrolla en Bizancio, y esto es lo específico, yo creo, la gran contribución que realiza Bizancio a la historia del arte y a la filosofía del arte, se desarrolla todo un culto a imágenes que se consideraban producidas de manera espontánea, las famosas ageropoieta, que significa en griego no hechas por mano humana. Bien, estas imágenes, que se consideraban emanadas directamente de la figura de Cristo, son un hito en la concepción de las obras de arte como ventanas hacia la divinidad, a través de las cuales se puede establecer una comunicación con Dios, y son la base del culto a los iconos que será duramente contestado por los emperadores a partir de la época iconoclasta o de la iconomaquia en adelante. El equivalente tardío, ejemplos de ageropoieta sería el mandilón de Edesa, la imagen de Camuliana,
que según algunos, pues llegó a funcionar como palladium salvador de determinadas ciudades, ¿no? Quiero decir que precisamente en la medida en que esa ciudad estaba protegida por esa imagen, que fue producida por la propia emanación de Cristo, el ejemplo tardío occidental serían evidentemente pues la Sábana Santa de Turín y el velo de la Verónica, que según la tradición pues son simplemente la imagen que dejó Jesucristo sobre una sábana cuando se limpió camino del Gólgota, ¿no? Cuando se limpió la sangre del rostro y se quedó impreso su imagen en la sábana. Pues bien, estas imágenes son las primeras ante las cuales nos queda constancia que todos los miembros del Imperio Bizantino se inclinaban realizando lo que los griegos llamaban la proskínesis. La proskínesis es una suerte de genuflexión que los persas realizaban ante su rey, lo que le llevó a Heródoto a pensar que los persas consideraban a sus reyes dioses, porque eso era algo que tan solo hacían los griegos ante la estatua de los dioses, y ni siquiera eso. De hecho, este gesto de respeto lo intentó introducir Alejandro Magno en su custodio, en su corte, con la mala suerte de que evidentemente los griegos y los macedonios lo consideraban una ofensa y se rebelaron contra este intento de Alejandro Magno de orientalizarse. Y de hecho es un gesto, el gesto simplemente de inclinarse, hay varias formas de inclinación, ¿no? Simplemente la cabeza, también un poco el pecho, o ya directamente tirarte al suelo. Esta forma de inclinación es algo que no se introduce de una manera clara hasta Diocleciano en el Imperio Romano, rompiendo de una manera precisa con las formas que habían mantenido hasta entonces el Principado republicanas. Es decir, Octavio Augusto se había calificado a sí mismo de imperator y de princeps, ¿no? Del primero inter pares, pero más o menos había mantenido el Senado, había mantenido todas las formas republicanas. Y de hecho él, cuando se dirigía al Senado, los senadores no se dirigían a él de manera reverencial. Y no es hasta Diocleciano, y es importante que sea Diocleciano, porque Diocleciano es el que persigue a los cristianos y es el que impone, como ya hemos visto luego en Valentino, una concepción del paganismo como religión militante, frente a lo que entonces se considera simplemente la tradición de los mayores. Es Diocleciano el que introduce por primera vez la idea de que el emperador se le rinde no solamente culto in absentia a su genus, sino también a su genio, sino que también se le rinde culto a la persona. Y que por lo tanto hay dos cuerpos del rey, el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual, pero que ambos son igualmente divinos. Y esto es lo mismo que se plantea luego ya con Jesucristo. Jesucristo tiene dos esencias, la esencia divina y la esencia humana, pero están conjugadas en la misma hipóstasis. Ese es todo un debate que no he podido abordar porque es que es enorme, y donde se trata de temas interesantísimos sobre hasta qué punto Jesucristo es imagen o representación o mímesis o icono de Dios, o si es la misma cosa, si es sustancia, etcétera. Esto no sé, lo siento, lo siento, pero bueno, no hay tiempo y tenéis que estudiar por vuestra cuenta o permanecer en la más absoluta ignorancia al respecto. Total, que, como digo, es precisamente como reacción ante esta, adoración absoluta de las imágenes, ante las cuales uno se inclina y ante las cuales uno tiene una relación frontal que tiene que ver mucho con la no existencia de estatuas exentas en el Imperio Romano. Es precisamente contra eso, contra lo que se levantan los iconoclastas. Bien, lo del término iconoclasta y la polémica entre iconoclastas y iconódulos son términos que en realidad no utilizaban los propios bizantinos, porque ellos hablaban más bien de la iconomaquia, esto es de la lucha por las imágenes. Estos son términos que utilizan los historiadores a partir del siglo XVII. Aquí el problema que tenemos principal es que la mayor parte de las fuentes que nos han quedado son precisamente del bando iconódulo, que es el que termina triunfando, con libros como el de Teófanes el Confesor, en su vida de Esteban el Joven, que era un mártir de la causa iconódula, ¿vale? Y entonces estos autores, evidentemente, pues han exagerado mucho todas las penas que se llevaron a cabo contra los sacerdotes que se negaban a bien destruir o bien retirar las imágenes de sus templos. Por ejemplo, Teófanes el Confesor cuenta que a los sacerdotes rebeldes se les humillaba haciéndolos desfilar por el hipódromo de Constantinopla de la mano de una mujer, lo cual suponía una ruptura exacta de sus votos, que les impedía entrar en contacto carnal con mujeres. De hecho, como he sabido, buena parte de los manuscritos que nos han quedado todavía a día de hoy, también de este cariz, provienen de un monasterio en una península que se llama el Monte Athos, que en Grecia tiene su propia legislación. Es decir, que el Estado le reconoce como un Estado independiente, como una especie de Monte Carlo ortodoxo, en el cual no puede entrar ningún individuo femenino de ninguna especie, ¿no? Entonces hay una caza anual de todas las aves, por ejemplo, mujeres, ¿no?
en ese monte. De hecho, para poder acceder al mismo, pues hay que pedir un permiso a la Iglesia Ortodoxa que te conceden con unos varios meses de antelación, y si eres mujer, pues te tienes que conformar con tomar un trip en barco a una distancia de unos 10 kilómetros para que pues tu coño, por así decir, no corrompa la santidad de ese lugar. Insisto que es un lugar en el que tiene su propia legislación, que es un estado independiente, es como el papado prácticamente, ¿no? Y ahí esos monjes, pues que no sé si se estaban dando por culo qué coño, pues se dedican a custodiar, entre otras cosas, manuscritos ilustrados que cada año aparece uno o dos, van un poco soltándolo, son como se van, no quieren soltarlo todo una vez, ¿no? Y entonces quieren mantener un poco la expectación, y cada año pues van sacando un manuscrito ilustrado y tal. Tienen ahí como una cosa brutal, porque es uno de los pocos lugares, precisamente por lo alejado que estaba del mundo del ruido, en el que se mantuvieron, en el que no fue saqueado, o bien por los árabes, o por los turcos otomanos, o por los cruzados, porque claro, Constantinopla era tan jugosa que quién no la quería saquear, ¿no? Quiero decir, incluso los catalanes fueron saqueando el Peloponeso. De hecho, como he sabido, todavía hay un insulto en ciertas partes de Grecia que es hijo de catalán, que es como ser hijo de puta, básicamente. De hecho, en la mitología albanesa, pues hay una figura que es el catalani, que es un monstruo con 3 ojos y varias bocas, que es como el hombre del saco. Entonces a las madres albanesas le dicen a sus hijos: o te portas bien o vendrá el catalán a por ti. Porque es que lo que hicieron los catalanes no tiene nombre por allí, ¿eh? Entonces, total, cierro porque es que se me está echando el tiempo encima de una manera infame. Total, que, como digo, se ha exagerado mucho esto, y además los historiadores que han tratado este tema, pues evidentemente lo han mirado con mucho sesgo, porque permite hacer muchas equiparaciones, por ejemplo, con la polémica que hubo acerca también de las imágenes entre la Iglesia reformada y la Iglesia contrarreformada, curiosamente con la curiosidad de que en este caso fueron los reformados los que estaban en contra, quiero decir, supuestamente los plebeyos y demás, los que estaban en contra del culto a las imágenes, mientras que era la Iglesia ortodoxa, la católica, la que estaba a favor de las imágenes, cuando aquí es justo al revés. Quiero decir, es el emperador el que sanciona y prohíbe las imágenes, y son precisamente pues los pequeños monjes locales y tal los que quieren seguir teniendo un culto a las imágenes. Bien, esto es cuando empieza. También hay muchos autores marxistas que han entendido que esta polémica lo que hace es representar en términos estéticos la lucha de clases entre diversos estratos de la Iglesia ortodoxa, y también muchos consideran que este es el elemento central de lo que luego será la escisión de la Iglesia ortodoxa y de la Iglesia católica, con lo cual esto es central. Vamos, sin esto no se explica nada. Bien, ¿esto cómo empieza? Esto empieza en el año 726 con un terremoto que se produce entre las islas de Tera y Terasia, que fue interpretado por el emperador León III como una señal del enfado de Dios por la idolatría bizantina, a la manera de cuando Moisés baja del monte, ¿no? con los 10 mandamientos, y ve a los niños que se han puesto a adorar a un buey de oro, ¿no? A un becerro de oro. Pues lo mismo sucede, él lo interpretó en esos términos, ¿no? Entonces consideró que era preciso retirar, para volverse a congraciar con Dios, la imagen de Jesucristo que estaba en la puerta de bronce de la entrada del Palacio Imperial. Bien, y sin consultar, este fue el momento polémico, sin consultar a la propia Iglesia, promulgó un edicto contra la adoración de imágenes de Jesucristo, que, esto es importante subrayarlo, no era aplicable ni a las imágenes abstractas como la cruz, ni a las imágenes laicas o seculares como la figura del emperador. Bien, de hecho queda constancia a través de las cartas del patriarca Germano I cómo hubo muchos altercados y rechazo popular a la medida en las provincias del imperio, incluidas las provincias italianas. De hecho, el Papa Gregorio III condenó las acciones del emperador, y en respuesta el emperador decidió confiscarle los estados papales de Calabria y Sicilia, y esto muchos consideran que es el momento ya sin retorno de la escisión entre la Iglesia ortodoxa y la católica. Se convoca 20 años después, en el 54, un concilio en Higuera por parte de Constantino VI, en el que se prohíbe directamente la manufactura de iconos de Cristo, una ley que sin interrupciones, más o menos con interrupciones, se mantiene hasta el 843. Voy a leer una cita del epítome de la definición del conciliábulo iconoclasta, que yo creo que representa muy bien lo que allí se admitió, que dijo lo siguiente: si alguien se empeña en representar las formas de los santos en pintura sin vida, con colores materiales que carecen de valor, pues esta noción es vana e introducida por el diablo, en lugar de representar sus virtudes como imágenes vivas en sí mismos, sea anatema. Quiero decir, contra la imagen falsa o inane de los colores materiales introducida por el diablo está la imagen viva de la virtud en uno mismo, ¿no? Esto hermenéuticamente se apoya básicamente en Éxodo 24 y Deuteronomio 5:8, en el que
en el que se incluye entre los 10 mandamientos el no adorar a imágenes, lo que hemos visto, ¿no? El becerro de oro. Teológicamente el argumento era muy fino, y es que era el siguiente, que los iconos o bien representan solo la naturaleza humana de Cristo, y por lo tanto adorarlas sería incluir en nestorianismo, esto es que Jesucristo es antes hombre, o bien mezclan ambas naturalezas, dicen que es una sola, y por lo tanto sería monofisismo. Entender que Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre, pero que no son dos sustancias separadas en una misma hipóstasis, sino que son la misma cosa. Pues eso también es herejía. Así pues, el único icono, y esto es lo importante, el único icono válido es el que está compuesto por la misma sustancia de lo que está representándose. Esto es, el único icono válido es el pan y el vino en la Eucaristía. Y esa es la única obra de arte que tiene validez. Bien, lo que tenéis aquí en pantalla es una imagen del Sclitzes Matritensis, del que hemos visto anteriormente, maravilloso todo, en el que se ve cómo se está el martirio del obispo Eutimio de Sardeis por el emperador bizantino Miguel II en 1824. Bien, ¿cuál es la respuesta exactamente de los iconódulos? Bien, los iconódulos principalmente eran Juan Damasceno, quien curiosamente, siendo un santo de la Iglesia ortodoxa, estaba viviendo en territorio musulmán y era asesor del califa de Damasco, y Teodoro el Estudita, que era un monje que está en un monasterio de Constantinopla. Bien, Juan Damasceno argumentó en sus lecciones sobre las imágenes que él no adoraba en el icono la materia, sino a su creador, pero que también adoraba la materia a través de la cual la salvación, cito textualmente, la materia a través de la cual la salvación me ha llegado, como si estuviera llena de gracia y energía divina, incluyendo dentro de esa materia la tinta y el papel en el que estaban escritos los evangelios, la cruz en la que se crucificó a Jesucristo y evidentemente la carne y el cuerpo de Cristo, la carne y la sangre de Cristo. Textualmente, la idea de que se puede adorar al material a través del cual te llega el Espíritu, o te llega la gracia, la salvación y la elevación, se apoya sobre todo en Éxodo 25:18, Éxodo 26:1 y Éxodo 26:31, donde Dios manda forjar 2 estatuas de querubines en la tapa del Arca de la Alianza y también adornar con telas bordadas y estatuas el tabernáculo por parte de Moisés. Bien, el argumento central es el siguiente: todas las imágenes que no pertenecen a nuestra fe son ídolos, pero todas las que pertenecen a nuestra fe son iconos. Entonces hay una distinción entre el ídolo y el icono, entre los ídola, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Eidolon, eikos, eidos, ¿no? La idea formal platónica, el eikos como por lugar por el cual te entra el espíritu, y el ídolo como aquello que está prohibido porque está lejos de nuestra religión, ¿no? Entonces, bien, aquí, esto es central porque aquí es donde vemos por primera vez en la época romana cómo el arte deja de ser una mera artesanía y decoración, aunque sea una decoración para temas funerarios, y se convierte precisamente el único arte legítimo es el arte a través del cual te llega el espíritu, por así decirlo rápidamente. Bueno, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se llevó a cabo esta iconoclastia? Pues hay muchos motivos, entre ellos pues hay muchas explicaciones posibles. Así Arnold Toynbee sostuvo que la iconoclastia no es sino un préstamo musulmán, pero esto, la verdad es que esta interpretación, la idea de que los bizantinos habrían copiado a los musulmanes viendo la potencia que tenía y la expansión que se llevó a cabo en apenas una generación en la que conquistaban prácticamente todo el Mediterráneo, eso supondría una ruptura con la política de oposición frontal que el imperio bizantino había tenido respecto del Islam. Así, por ejemplo, Justiniano II, en el 695, llegó a acuñar monedas con la cara de Jesucristo, lo cual era una violación explícita del da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con el único objetivo de que el califa Abd al-Malik no pudiera acaparar su moneda, ¿no? Y tuviera que acuñar moneda propia, ¿vale? Pero sí que es cierto, y esto es importante subrayarlo porque ya llegamos al final, que en lo que se conoce como el segundo periodo iconoclasta, entre el año 814 y el año 842, sí que hubo motivaciones de tipo militar. Así, León V el Armenio, después de una serie de humillantes derrotas ante los búlgaros, decidió abrir la tumba de Constantino VI en la iglesia de los Santos Apóstoles y le imploró directamente que regresara, como luego regresarán muchos santos a la manera, pues eso, ¿no? En España, pues es Santiago, ¿no? Santiago y Cierra España, pues que regresara para combatir a los enemigos y salvar al emperador. Entonces, decidió, después de haber realizado ese gesto tan raro, ¿no? De abrir la tapa de la tumba del emperador Constantino V, decidió crear una comisión ex professo para investigar si había una correlación, casi científica, entre la adoración de los iconos y la muerte del emperador en guerra o rebelión. Y llegó a la conclusión de que la adoración de los iconos es distáxica
porque crea un polo de atracción distinto y de culto distinto al emperador. Es decir, aquí se acuña la idea de que si tú tienes una iglesia que no sea la propia iglesia del Estado, que por ejemplo está en Roma, o una iglesia que la manejan tipos que incluso pueden estar en territorio musulmán, pues nunca vas a tener plena servidumbre de tu pueblo, porque van a siempre a tener la moral, que decir, la moral les va a entrar por otro lado. La moral les va a entrar por el arte, la moral les va a entrar por la cruz de Cristo, etc. Bien, y ya simplemente como cierre, bueno, las dos imágenes que tenemos en pantalla son, por un lado, una imagen del salterio Chuldov, del siglo IX, en el que está preservado precisamente en el monte Athos, este monte en el que tan solo están los varones, en el que se ilustran las escenas de cuando Jesucristo le dan de beber vinagre, cuando tiene sed, en la cruz. Y a lo que se ve abajo es al patriarca de Constantinopla, Juan VII, borrando una imagen de Jesucristo, y se le representa con barba, o sea, y poco acicalado, precisamente como un bárbaro que no tiene en cuenta las imágenes, ¿no? Un destructor de imágenes. Esto es una representación clásica, iconódula, de lo que es el conflicto, de lo que es la iconomaquia. Al otro lado tenemos el icono sobre el triunfo de la ortodoxia, que se trata de la celebración anual de la victoria de los iconódulos en la batalla por las imágenes. Esto es importantísimo, esto es una celebración como la del Corpus Christi. Esto es una celebración que la Iglesia Ortodoxa anual se sigue celebrando hasta el día de hoy, que es la victoria de las imágenes. Así de sencillo, ¿no? En el que lo que se está viendo es a Teodora con Miguel III restaurando el icono de la Virgen que muestra el camino, la Virgen Odegetria. Bueno, sabéis que está la Virgen Teotocos, que es la Madre de Cristo, pero también está la Madre de Dios, pero también está la Virgen Odegetria, que es la que muestra el camino. Evidentemente, el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Bien. Esto es interesantísimo porque este retrato, en concreto, el retrato de la Virgen Odegetria, se pensaba que estaba pintado en vivo, en directo, por Lucas el Evangelista. ¿Vale? Y según los testimonios de los cruzados españoles que saquearon Constantinopla, los catalanes y tal, estaba dispuesta en el monasterio de Jodégon para ser adorada por gente, sobre todo ciegos, que acudían a ella para recibir la visión. Entonces ya todo se cierra, ¿no? Vemos como precisamente en Bizancio lo que hace es que el arte se convierte en algo que se contempla frontalmente, no solamente eso, sino que te da la propia visión, te entra por ahí el espíritu, te entra por ahí la moral, te entra por ahí muchas cosas. Y quisiera cerrar, porque creo que el profesor tiene todavía la manía un poco de llegar tarde, y yo voy a aprovechar un poco de esto, para leer aunque sea un pasaje de San Agustín, que no he podido explicar a los padres de la Iglesia, me he quedado con un montón de cosas en el tintero de Orígenes, de Tertuliano, etcétera, a lo mejor luego lo cuento en otra ocasión, pero hoy simplemente cerramos por aquí. Porque San Agustín al mismo tiempo sintetiza la idea de que evidentemente pues hay que prestarle mucha beligerancia a todos los cultos paganos y también a todos los espectáculos del tipo del teatro, por no hablar del coliseo, de lo que se hace en el Coliseo tan salvaje, pero que al mismo tiempo uno tiene que llevarse digamos, a lo que sería el arte espiritual. Así San Agustín tiene un tratado sobre la música, en el que define la música como la ciencia de la buena modulación, ¿no? Y dice que la música es escudo contra los terrores nocturnos, ornato para los jóvenes, consuelo para los ancianos, y para las mujeres ocupación la más propia, y finalmente ejercicio de espíritus bienaventurados. Y en otro texto, en la Vera Religione, está el famoso pasaje, ¿no? Del no la foraside in te ipsum redi, ¿no? No mires fuera, sino mira dentro de ti mismo, ¿no? La belleza no está fuera, sino que se encuentra dentro de la propia alma humana. Pues hay un pasaje en el que dice lo siguiente: dejando pues y rechazando todas las florilerías del teatro y de la poesía, dejamos el manjar y licor del estudio y consideración de las divinas escrituras al alma hambrienta y sedienta y fatigada con la vana curiosidad, que en balde anhela saciarse con ficciones imaginarias como con banquetes pintados. Eduquémonos provechosamente con este juego, en verdad tan liberal y noble. Si nos atraen los espectáculos y la hermosura, deseemos contemplar aquella sabiduría que de un extremo a otro se extiende con fortaleza y todo lo dispone con suavidad. Hay mayor maravilla que esa causa que fabrica y gobierna el mundo visible con una fuerza espiritual. Hay cosa más bella que la que lo ordena y embellece. Y con esto, venga, terminamos. Psalmos David, proscomen, pro
κείμενον του Αποστόλου, οίκος πρώτος. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει εν εσείς, γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας καθάπερ υλπίσαμεν επί σε εξομολογήστε το Κυρίο εν κιθάραν, εν ψαλτηρίο δεκακόρδον, ψαλάτε αυτό. Sophie.